Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este su canal, Píldoras de Gracia, y este es el capítulo 76, el cual se ha titulado Entre confusiones y tonterías. Este es el versículo a meditar. Escrito está. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea debe venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensiones entre la gente a causa de él. Juan capítulo 7, versículos 40 al 43. Si Jesús es causa de disensión o desacuerdos, no es porque sus enseñanzas y su testimonio choquen con la verdad, porque Cristo es la verdad, es la única verdad absoluta. Si Jesús causa desacuerdos, es porque la verdad choca contra el supuesto conocimiento que pueden tener las personas con respecto a sus propias verdades o creencias. La confusión en los judíos se presenta al momento de no identificar a Jesús con las profecías de los antiguos profetas. Esta confusión se ha extendido a lo largo de los siglos al punto que hoy todavía están en espera del Mesías. Pero al día de hoy, la Iglesia de Cristo sufre otra larga serie de disensiones, discrepancias, desacuerdos y hasta disensiones que rayan en lo tonto. Estas fácilmente pueden confundir a quienes desean tomar y seguir el camino del Señor. Para evitar este tipo de creencias o confusiones de la verdad, el cristiano solo debe estar dispuesto a conocer y aceptar agradablemente la voluntad de Dios como su única verdad y autoridad espiritual absoluta. Para ello es necesario estar completamente unido a Cristo por su Santo Espíritu. Para tener más claridad sobre el tema, meditemos en un ejemplo vivido en el tiempo antiguo y descrito en la Biblia, exactamente el libro de Jonás. Jonás gozaba del privilegio de ser profeta de Dios, pero al parecer solo estaba dispuesto a profetizar para su pueblo o nación de Israel. No era el único en cumplir con este propósito espiritual en ese entonces. Pese a que el pueblo de Israel, en la gran mayoría de su existencia, ha estado rodeado de enemigos, por lo general no escucha a sus profetas, aunque ellos insisten en dar a conocer la voluntad de Dios para así apartarlo de tales enemigos. Uno de los grandes enemigos de la nación de Israel de entonces era la gran ciudad de Nínive. Y en cierta ocasión, Dios decide mandar al profeta Jonás a esa tierra, a esa ciudad, para llevarles un mensaje para su arrepentimiento, porque su maldad ya era mucha. Jonás al parecer prefiere vestirse de gran patriota y resuelve comprarse un tiquete en barco para irse a lejanas tierras. Y dice que para huir de la presencia de Dios, abandonando su responsabilidad y deber de profeta de Dios. Ya en el barco, el gran Jonás estaba gozando de una rica y tranquila siesta cuando los demás marineros de la embarcación en que viajaban estaban en serios apuros con una tempestad que Dios había levantado en el mar. Y cada uno clamaba a su Dios para ver si los libraba de semejante disparate. Al no recibir solución, los desesperados marineros echaron suerte para ver quién había traído el infortunio a la embarcación. Y claro, la suerte sentenció a Jonás. Luego, este sufrió una serie de interrogatorios y dijo: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás les dijo además que la solución era arrojarlo al mar para que se calmara. Los marineros hicieron lo humanamente posible para no hacerlo, pero el mar embravecía más y más. Como última opción se vieron obligados a arrojar a Jonás al mar y precisamente este se calmó. Los marineros terminaron orando y creyendo en ese Dios que hizo el mar y la tierra. Lo que Jonás no sabía
era que Dios le tenía preparado un gran pez que lo tragase entero y vivo. Y le tocó pasar 3 días con sus noches dentro de ese gran pez. Jonás creía perder la vida, pero lo único que perdió fue el pasaje en barco, porque Dios mandó al gran pez a que lo vomitase en la tierra de donde salió. Su regreso a tierra no fue precisamente en primera clase de un crucero, como hoy se dice. Muy probablemente fueron 3 días de ayuno, días de vergüenza porque se sintió rechazado, de remordimiento cuando se sintió enterrado en vida, de arrepentimiento, pero también de acción de gracias por estar con vida. Como también fue tiempo donde reconoció la gran misericordia del Dios eterno. Puede ser el único que pudo experimentar lo que es ser parte del vómito de un pescado, pero ya con la lección aprendida, lo mejor que tomó fue aliento para ir hasta la ciudad de Nínive y cumplir con la voluntad de Dios. Para recorrer toda la ciudad demoraba 3 días de a pie, y cual vendedor ambulante debía gritar con voz en cuello: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Posiblemente el profeta se sorprendió al ver la reacción inmediata a su predicación. El mismo rey se encargó de que toda la ciudad hiciera manifestaciones genuinas de arrepentimiento, a tal grado que hizo proclamar ayuno hasta para los animales. Y fue así como lograron que Dios se arrepintiera del mal que le sobrevenía. Pero después Dios nuevamente se centra en Jonás para lidiar con unas rabietas infantiles que le surgió. Pudo haber sido porque no le sobrevinieron las predicaciones destructivas que lanzó al pueblo de Nínive y así sentirse defraudado como profeta y termina enojado con Dios. Jonás pudo sentir rabia porque estaba acostumbrado a ver cumplir las profecías en el pueblo rebelde de Israel que no escucha. Y ahora ver a un pueblo enemigo arrepentirse con una sola advertencia pudo haber sido difícil para el ego del profeta. En fin, no se puede afirmar enteramente las razones del enojo de Jonás. Lo cierto es que Dios, cual Padre amoroso, le prepara una calabacera para librarlo del inclemente sol y quitarle el malestar que sentía en su mente. Por un día Jonás se alegra de la calabacera que Dios le hizo crecer, pero al día siguiente se la quita. Y es cuando le vuelven las pataletas a Jonás. Varias veces dijo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Claro que eso no lo dijo cuando estaba encerrado en el vientre del gran pez. Muchas enseñanzas de vida se pueden extraer de esta impactante historia, pero de momento, por favor, tenga en cuenta que independientemente de la voz que habla en el nombre de Dios, es fundamental la actitud humilde con que se recibe el mensaje que proviene de la palabra de Dios, así como sucedió en el pueblo de Nínive. Para Dios no hay límites para manifestar su amor y salvación. Usted se puede dar cuenta que los marineros que creían en diferentes dioses terminaron creyendo en el Dios creador del mar y de la tierra, en el Dios único y verdadero. Se puede dar cuenta que un gran pez obedeció estrictamente la voluntad de Dios cuando se tragó a Jonás y luego lo llevó a tierra para vomitarlo allí. Se puede dar cuenta que toda una gran ciudad, donde sus más de 120,000 habitantes no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, entiéndase esto como no distinguían al Dios de Israel de entre los demás dioses, desde el más alto gobernante hasta los animales entraron en el asunto del arrepentimiento genuino de sus malos caminos y se volvieron al Dios de Israel. Por último, vuelve la naturaleza a mostrar su obediencia. Cuando una calabacera, a la orden de Dios, nace y crece rápidamente en un día y con otra orden divina, muere por un gusano al día siguiente. Dios trata personalmente con la vida de sus siervos. Los asuntos personales de un servidor de Dios no deben perjudicar la obra salvadora de Dios. Los asuntos personales de Jonás no fueron conocidos por la ciudad de Nínive y no tenían por qué conocerlos.
solo Dios. Dios trata de forma palarera, es decir, al mismo tiempo Dios forma el carácter del profeta junto con su labor de servicio. Pero el mayor mal está en el corazón, aquel que se dispone más a indagar sobre la vida del servidor de Dios que sobre las palabras de salvación que puede traer el siervo de Dios. De todas maneras, todo siervo de Dios en este tiempo está llamado a direccionar la mirada de las ovejas hacia un solo pastor, hacia Jesucristo, porque ninguna clase de mal encontrarán en su corazón. ¿Qué problemas personales podrá usted encontrar en Jesucristo? Por favor, lo mejor es amar y seguir al que le amó primero y se entregó en la cruz para librarle de la muerte eterna. Bendiciones y hasta la próxima, si así Dios nos los concede.